duda todos la conocemos, nos encanta consumirla, pero te aseguro que no eres consciente de nada de lo que vas a ver hoy. Desde los humildes comienzos como el sueño de un farmacéutico en busca de una bebida revolucionaria, hasta su oscura participación en la Segunda Guerra Mundial junto a los nazis, Coca-Cola ha dejado una huella intrigante y en ocasiones inquietante en la historia. Destrucción de los recursos naturales en Latinoamérica, la aportación de diabetes y obesidad en Estados Unidos y la invasión de los microplásticos en nuestros alimentos de consumo básico. ¿Cómo hizo para crecer de manera arrasadora en el mercado? ¿Es realmente tan letal como la comunidad científica sugiere? Acompáñame a descubrir los oscuros secretos que oculta la compañía más grande del mundo, Coca-Cola. Todos conocemos a esta famosa empresa, ya que cada año vemos cientos de anuncios sobre Coca-Cola en televisión, redes sociales y en cada rincón de donde vivimos. No es un misterio si afirmamos que es la bebida más vendida del mundo, que hasta países supuestamente anticapitalistas como China y Rusia encuentran formas de venderlas en sus países. La historia de la bebida más popular del mercado tiene un origen bastante peculiar. Tenemos que remontarnos a 1831, con el nacimiento de su inventor, John Stead Pemberton. Su camino hasta la creación de la Coca-Cola no fue nada fácil. Comenzó a estudiar en la Facultad de Medicina de Atlanta. Todo iba muy bien hasta la llegada del fallecimiento de su padre, por lo que ante un futuro económico incierto, comenzó a trabajar para llevar adelante a su familia. Sin dudarlo, abrió su propia farmacia en Columbus, Georgia, en 1855. Aunque el negocio iba de maravilla y Pemberton estaba encantado con su trabajo como farmacéutico, pronto la guerra civil azotó el territorio americano y él se unió a la batalla junto a las fuerzas confederadas. Aquí destacaba como teniente coronel, pero la vida le preparó un destino muy diferente al futuro creador de Coca-Cola, ya que recibió una herida de bala. Se vio obligado a abandonar el campo de batalla y todo lo relacionado al oficio militar. Más pronto que tarde volvió a ejercer su oficio inicial como químico, retomando su trabajo como farmacéutico. Aquellas décadas del siglo XIX pertenecían a los científicos, quienes patentaron múltiples productos de consumo diario, y Pemberton no perdió la oportunidad de ser partícipe en esta nueva revolución. La primera fórmula que lo dejó satisfecho fue la llamada Pemberton's French Wine Coca, realizada en 1885. Contenía una mezcla de alcohol y extractos de coca y nuez de cola, y aunque no lo creas, en principio era destinado a ser consumido como tónico medicinal, y su creador jamás se imaginaría el éxito que crearía por siglos. Hubo un ligero cambio en la fórmula, ya que debido a la ley seca, es decir, la eliminación del alcohol en múltiples regiones estadounidenses como Atlanta, John decidió quitar el alcohol de entre sus ingredientes secretos. Lo curioso es que en un principio no eliminó la cocaína, sí, como estás escuchando, ya que en las versiones más antiguas de la bebida llevaba pequeñas porciones de la planta de coca, algo que por supuesto alertó a las autoridades tiempo después. Lamentablemente la historia de su creador se detuvo en 1888 debido a un cáncer de estómago a los 57 años. Debido a esto, jamás pudo presenciar el masivo éxito de su producto y cómo conquistó cada uno de los mercados en todo el mundo. La muerte del inventor de la Coca-Cola no frenó su revolucionaria creación, ya que en el mismo año de su muerte, un empresario de Atlanta llamado Asa Candler adquirió los derechos de Coca-Cola en 1888. Candler definió los ingredientes que la compañía debería utilizar masivamente, ya que cada año los ingredientes iban variando. Al estandarizar un único sabor y no dejar ese punto crucial a la ambigüedad, provocó la detención de imitadores. Si bien Candler no fue el creador de la bebida, hizo un aporte gigantesco para que la gaseosa tuviera éxito, ya que fue un pionero en el mundo del marketing. En algunas regiones, la empresa se encargaba de repartir cupones gratuitos para obtener y probar por primera vez la bebida, y también contrató a talentosos ilustradores para colocar pósters en cada pared del estado, creando publicidades icónicas, todo esto con la intención de aumentar la visibilidad de la empresa. Todas estas acciones dan a entender la mente visionaria de Candler, como si hubiera sabido el éxito que pronto iba a tener la bebida, la cual poco después comenzó a exportarse no solo a otros estados, sino a otros países, vendiendo toneladas de botellas alrededor del mundo. En 1892, para tener un control serio sobre sus productos para evitar imitadores y así amasar más dinero, fundó Coca-Cola Company, una entidad que supervisaba la producción y exportación de sus productos. En aquellos años se inventó el logotipo tan característico que conocemos a día de hoy y que, aunque en la actualidad es ligeramente diferente, todavía conserva el mismo espíritu, cientos de años después.
Junto al logo también llegó el ingenioso diseño de los envases. Así nació el gigante de la industria, al cual pocos le pudieron hacer frente. A Candler también se le ocurrió una gran idea. A diferencia de otras empresas que centralizaban su producción en una sola fábrica, permitió que las empresas embotelladoras de muchos países pudieran realizar el trabajo, para así acelerar el proceso de crear más y más envases en menos tiempo. Dejó que estas empresas hicieran su trabajo bajo la licencia de Coca-Cola. La compañía entendió desde un principio lo fundamental que resultaba utilizar la publicidad y las campañas de marketing para atraer una gran masa de clientes, invirtiendo en múltiples ilustraciones, diseños de botellas estéticas y la contratación de celebridades alrededor del mundo. Ellos entendieron que si los consumidores veían que su actor o actriz favorito bebían este refresco, correrían a las tiendas a obtener una. Incluso consiguieron dar la sensación de que Coca-Cola era una bebida saludable, relacionándola con deportistas de élite. A día de hoy esto nos parece obvio, pero hablamos de principios del siglo XX y el marketing aún se encontraba en pañales. Incluso algo que revolucionaron totalmente fue la introducción de Santa Claus en las publicidades en épocas navideñas. Hay quienes afirman que Santa Claus fue creado con fines publicitarios para la empresa, y poca razón no les falta, ya que en la actualidad todos relacionamos a este personaje festivo con la Coca-Cola. Pero a pesar de que todo fue de maravilla para la compañía y no tuvo más que éxitos de venta luego de la adquisición de los derechos por parte de Asa Candler, la historia de la bebida más famosa comenzó a teñirse de negro. La Segunda Guerra Mundial fue un suceso histórico que afectó de manera negativa a todo el mundo, pero algunos trataron de sacar beneficios de este gran problema. Al igual que empresas como General Motors o las compañías armamentísticas, Coca-Cola trató y logró con éxito hacer negocios en medio de la guerra más devastadora conocida hasta la fecha. The Coca-Cola Company y Alemania comerciaron desde 1929, pero llegada la guerra, Estados Unidos impuso múltiples restricciones de ventas a este país europeo, por lo que Coca-Cola, para mantener las buenas apariencias con su país, realizó varias acciones a favor de los soldados estadounidenses. La compañía, como gesto en favor de los militares en el frente de batalla, realizó envíos de refrescos y también estableció fábricas embotelladoras cercanas a sitios de conflicto donde actuaban los Estados Unidos. Esto se hacía, según la empresa, para que los soldados se sintieran en casa. La compañía lanzó múltiples publicidades, mostrando fotografías e ilustraciones de soldados disfrutando de la gaseosa en su momento de descanso. Esto reforzó aún más el espíritu patriótico de la empresa. Se dice que durante la guerra, los soldados bebieron aproximadamente 5.000 millones de botellas de Coca-Cola, a un precio de 5 centavos por unidad. Ahora la pregunta más importante es, ¿no era mejor enviar comida y provisiones antes que lucrarse con sus productos? Hasta aquí todo bien. Podemos ver a una empresa totalmente comprometida con la mirada patriótica de su país y su gente, pero mientras mostraba esa cara, por otro lado inventó la famosa Fanta para poder seguir vendiendo en la región alemana. Debido a múltiples restricciones impuestas por los aliados, como también la falta de recursos suficientes para seguir fabricando la bebida de cola, en el año 1940, Max Keith, jefe de la subsidiaria alemana de Coca-Cola, se le ocurrió la brillante idea, junto a su equipo de trabajo, de crear una bebida paralela con la que se podían utilizar menos ingredientes, y de esta forma le daban una solución a la problemática falta de recursos derivados de la guerra. De esta forma nació Fanta, haciendo referencia a la palabra fantasy, que significa imaginación en alemán. La idea les había ido de maravilla, debido a que utilizaban los depósitos de manzanas sobrantes de la producción de sidra, junto a la combinación de leche de suero para crear aquel sabor distintivo de la Fanta. Esta misma imaginación por parte de la empresa hizo que su nueva bebida fuese todo un éxito tanto en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial como también posterior a su finalización, por lo que luego se vendió de manera internacional. No podemos afirmar que la compañía apoyó los graves crímenes efectuados por la Alemania nazi, porque eso sería injusto, pero realizar un gran aporte a la economía de mercado nazi y tener una doble cara ante los Estados Unidos hace que dudemos de su ética empresarial y de la moral de sus directivos por el afán de recaudar dinero a toda costa. Una acción totalmente oscura, tan solo para rascar algunos dólares de más. Al igual que cualquier gran empresa que gana una cantidad increíble de dinero al año y tiene sus oficinas en más de 200 países, siempre suelen cometer algunos errores, a tal punto de atentar contra la vida de los consumidores y su comunidad local. Una de las más grandes controversias fue en la década de 1960. Se descubrió que la compañía apoyaba a políticas de segregación racial en el sur. Al estar la discusión de los derechos civiles de la población afroamericana tan activa, provocó múltiples boicots contra la Coca-Cola.
En la década de los 2000, en algunas regiones de Latinoamérica y otros países cercanos, la compañía agotó los recursos hídricos, creando una escasez preocupante de agua en las comunidades locales, creyendo que nadie lo iba a descubrir. Cuando esta problemática comenzó a afectar los cultivos de la comunidad y la falta de acceso a aguas potables, las organizaciones sociales y activistas reaccionaron ante este problema, llevando a que la empresa fuera más transparente, porque no le quedó otra, y comenzó a invertir en infraestructuras para arreglar la situación que ya de por sí era un total desastre. Si nada hubiera actuado ante esta injusticia, Coca-Cola habría dejado seca la región para siempre, como lo hacen otras empresas contaminantes, como las petroleras, entre otras industrias. Algunas de las regiones afectadas fueron la India, la cual llegó a un juicio debido a que no solo Coca-Cola afectó los recursos hídricos de la región, sino que también fue la causante de contaminar las plantas embotelladoras. La misma situación ocurrió en México, otros países de Latinoamérica e Indonesia, donde llegó a afectar los recursos naturales de las zonas donde actuaba la empresa, hasta el punto en el que se dudó de la sostenibilidad de los recursos hídricos, pudiendo agotar las reservas potables en algún momento. Como podemos ver, esto no es un simple error que Coca-Cola cometió de manera ingenua, debido a que vemos un claro patrón a la hora de actuar en distintas comunidades, aprovechando que utilizan los recursos de países tercermundistas. En esta misma década también se reportaron casos de contaminación en los productos de la empresa, y esta retiró sus bienes y fue transparente ante la situación. Esto generó discusiones, ya que los productos contenían contaminación microbiológica. Te estarás preguntando ahora mismo por qué el gobierno de Estados Unidos no actuó al respecto, y es que, tal y como hacen las grandes multinacionales, algunos miembros del Parlamento reciben sobres abultados de dinero para que no cierren las fábricas y no se hagan eco de la situación. Es difícil de escuchar, pero es una práctica común cuando hablamos de multinacionales monopólicas. Incluso a día de hoy se pueden encontrar materiales nocivos no solo en las bebidas y productos de Coca-Cola, sino en la mayoría de las comidas que ingerimos día a día. Coca-Cola es el mayor contaminador de plástico en el mundo, y aquello podemos notarlo en los microplásticos que encontramos en alimentos en los mercados. La comunidad científica no puede responder a la pregunta de si es perjudicial o no para la salud a largo plazo el consumo de microplásticos, por lo que aún debemos esperar el veredicto final. Como daño colateral, el plástico también afecta a las comunidades de países africanos, a donde se dirige la basura de Occidente. Este continente trata de hacer algo al respecto, como crear empresas para que las comunidades puedan reciclar el plástico, pero tengamos en cuenta que se fabrican millones y millones de botellas al día, por lo que es imposible hacer frente a esta crisis sin ejecutar la opción más obvia: realizar serias regulaciones. Pero ante gigantes como Coca-Cola, vemos imposible una acción del gobierno estadounidense en contra de la bebida más famosa del mundo. Los problemas en la actualidad son infinitos. Los altos contenidos calóricos y azúcares crean dependencia en todo el mundo a esta bebida, que incluso crea obesidad, diabetes y otras enfermedades en un gran porcentaje de la población. Existen sitios enteros que prefieren tomar Coca-Cola en vez de agua, como en la región de Chiapas, México, la cual tiene a la comunidad totalmente adicta a este refresco, como si de una droga ilegal se tratase. Tal y como podemos ver, más que una bebida para disfrutar en familia, es un veneno letal al alcance de todo el mundo, incluso menores de edad. Una auténtica epidemia silenciosa. ¿Qué podemos decir sobre Coca-Cola a día de hoy? Es impresionante cómo una empresa con tantos años de antigüedad a sus espaldas es a su vez tan exitosa hasta nuestros días y, por desgracia para algunos, aún será un negocio rentable por algunos siglos más. Según las últimas actualizaciones de la empresa, Coca-Cola tiene un valor de mercado superior a los 200.000 millones de dólares. Tiene oficinas y fábricas en más de 200 países, vendiendo a su vez en regímenes dictatoriales como Rusia o China, entre otras naciones. Esta presencia en todo el planeta hace de Coca-Cola la bebida más consumida en todo el mundo, y nadie puede olvidar su logotipo característico. Es común que las grandes empresas utilicen su poder para absorber el mercado entero, y cuando esto sucede y surgen nuevas competencias, lo sabio no es competir. En cambio, comprar a la competencia y hacerlos partes de la marca suele ser la norma establecida. Y The Coca-Cola Company es ahora mismo propietaria de 500 marcas diferentes, como de otras de las cuales es tanto inversor minoritario como mayoritario. Algunas de las más reconocidas son Monster Beverage, Powerade, Smart Water, Schweppes, Fuze Tea y muchas más que apenas te puedes imaginar. Sin duda es difícil manejar tan solo una empresa y llevarla al éxito, manteniendo por supuesto los estándares de calidad que exige tanto las regulaciones estatales como los propios consumidores, pero resulta mucho más complejo controlar las demás empresas que Coca-Cola tiene bajo sus alas, y tal fue el caso de Dasani, una marca de agua embotellada y supuestamente purificada que la gran compañía lanzó en el año 2004 en el Reino Unido.
Lo turbulento de la situación fue que en realidad, aquella supuesta agua libre de impurezas y tratada con delicadeza no era más que agua común de grifo que luego era purificada, pero no se trataba de algo fuera de lo común. Al referirnos a un territorio europeo y no un país tercermundista donde la política y las autoridades están a la venta, rápidamente los medios se hicieron eco de la polémica y descubrieron que el agua era proveniente del suministro de agua municipal en el sureste de Londres, y luego la marca tan solo se limitaba a tratar el agua. Al enterarse, la población estaba furiosa, ya que estaba pagando por un servicio que literalmente podían conseguir desde el grifo de sus propias casas, y de Coca-Cola Company claramente quedó en un total ridículo. Algo que irritó al pueblo londinense fue que en la etiqueta del envase se podía leer que el agua estaba purificada y libre de impurezas, algo totalmente contrario a la realidad. Este engaño hizo enfurecer aún más a los consumidores. Lo peor es que la problemática no se detuvo allí, puesto que se detectaron niveles de bromato en las botellas muy por encima de lo permitido dentro de la Unión Europea, la cual es una sustancia química que en altos niveles de consumo puede ser perjudicial para la salud. Teniendo un comienzo tan desastroso, en marzo del mismo año, semanas después de lanzar el producto, Coca-Cola dio un paso atrás y cerró el proyecto, retirando Dasani de manera definitiva del mercado. Esto dejó en ridículo a la gran compañía y se sumó a una de las tantas malas prácticas que tanto acostumbra realizar la empresa. Llegados a este punto, no podemos evitar notar que la historia de Coca-Cola, pese a ser un éxito comercial y con un origen de lo más curioso, también tiene múltiples episodios oscuros, que demuestra la cara B de las empresas, y cómo la codicia de poder y dinero lleva a que los altos directivos de las empresas tomen decisiones que atentan contra la vida de inocentes, tan solo por un poco más de dinero. Ahora la pregunta es para ti: ¿Coca-Cola debería seguir existiendo en el mercado? ¿Crees que las prácticas que utiliza la empresa son limpias o hay mucho juego sucio por detrás? Sin duda son cosas que nosotros no somos capaces de controlar. Nos es imposible saber la realidad detrás de estas gigantescas empresas.